conjugado que está conjugado en el tiempo futuro, y futuro es algo que existirá o sucederá. La palabra libre es el concepto de cada persona de hacer su propia voluntad. También mencionaré lo opuesto o antónimo de la palabra libre, y puede ser cautivo, encerrado, preso, esclavo, etcétera. Y en el capítulo 8 del libro de Juan, en el versículo 31, vamos a ver 31, 32, 33, 34, para que me sigan. En el versículo 31, Cristo está aconsejando o exhortando a los judíos cristianos a permanecer fieles a Él a través de la verdad que se les ha predicado, que es el evangelio. Esa es la gran verdad. Entonces, si en el versículo 32 dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres, en este versículo podemos referir que hay un estado de esclavitud en la persona, porque no hay libertad de hacer lo que se desea, porque no hay un poder sobre el esclavo. Y en el versículo 33, estos cristianos le dicen a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? ¿Cuántas veces hablamos nosotros con nuestros hijos de algo y ellos salen con otra cosa? Así están estos hermanos. Jesucristo está hablando con los judíos que han creído en él, que se mantengan fieles, firmes, enfocados en el mensaje en el que ellos han creído. Entonces, ¿de qué esclavitud desea Jesús que los judíos cristianos se mantengan lejos? Del pecado. En otras palabras, Cristo desea que ellos se enfoquen que Él es la verdad, el mensaje, y que en Él tienen libertad de condenación. Pero si permanecen fieles en Él, aquí, hermanas, vemos una condición bien importante. Acá Jesucristo está en una etapa de su ministerio, haciéndoles entender a los judíos que Él es más que la ley de Moisés. Jesús habla también del arrepentimiento, y haciendo un paréntesis tanto para nosotros como para el judío, que venimos de otras religiones. Algunos no entendimos también igual que están en estos cristianos. Nosotros queríamos también continuar haciendo prácticas de las tradiciones de las que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, celebrar el nacimiento de Jesús, el de ser buenos y tolerantes y seres muy especiales en diciembre, o el de recibir el perdón de nuestros pecados cada domingo. Y esto, ¿verdad? Que se formó, se hace un hábito, porque pues uno esperaba hasta el día domingo. Por otro lado, el pueblo de Israel esperaba el perdón de sus pecados una vez al año a través de rituales, ceremonias con instrucciones específicas dadas por Dios que deberían de ser cumplidas estrictamente por Aarón y el sumo sacerdote. Esto, ¿verdad? Hay una amplia explicación en el libro de Levíticos en el capítulo 16. Otra costumbre, ¿verdad? Parte de la ley era el diezmo, como nos explica el libro de Números en el capítulo 18.
Bien, regresando al capítulo 8 de Juan, leemos en el versículo 34 que Jesucristo le contesta a los judíos, a cristianos, después de haber dicho que ellos nunca fueron esclavos de nadie. Y dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y de igual forma, hermanas, todo el que continúa bajo la ley está bajo la esclavitud del pecado, porque la ley fue muy estricta y nadie fue perdonado bajo la ley de Moisés, porque nadie la cumplió. Simplemente eso, hermanas. Y en el versículo 31 del capítulo 8 de Juan, leemos que Jesucristo enfatiza a los cristianos a mantenerse fieles para ser sus discípulos, pues ellos ya dejaron la ley atrás, esa ley de Moisés, la ley del pecado, pues ya están bajo la ley de la libertad que es en Cristo Jesús. A veces también nosotros nos es difícil entender ese cambio que hubo, ese nuevo pacto, hermanas. Entre los versículos 31 y 34, Jesucristo nos está exhortando a que seamos cristianos fieles también y verdaderos. Y haciendo un paralelo con el capítulo 8 y el versículo 31 y Gálatas capítulo 5, versículo 1, sentimos el mismo propósito de Jesús de exhortar a los cristianos judíos de permanecer fieles, ya que los primeros capítulos, hermanas, de Gálatas, se da a conocer el conflicto que tenían los judaizantes, quienes eran judíos que habían creído a Cristo, pero ellos aún no habían entendido que en Cristo estaban libres. O sea, que esto viene, hermanas, como sucesivo, ¿verdad? Que el que empieza a entender la ley de Dios, el que viene al cristianismo, viene entendiendo. Pero el problema es que nos queremos o queramos más bien seguir haciendo parte de la ley y también estar bajo la ley de Cristo. Así es que la ley de Moisés pues ya no tiene ningún valor, ¿verdad? Entonces, estos judaizantes querían obligar a los gentiles que se habían convertido al cristianismo a someterse a la circuncisión. Para las que no saben qué es circuncisión, esto consistía en que los niños judíos de 8 días de nacido, se les cortaba el pliegue de la piel en su parte privada, la cual se llama prepucio. Y de igual forma, los que aún practicaban la circuncisión querían que cualquier hombre gentil que venía a Cristo, que había puesto su fe en Cristo, debería ser circuncidado, a pesar que Cristo ya había abolido el antiguo pacto. Y habían otros conflictos, hermanas, que eran causados por querer continuar practicando ciertas costumbres que los ataba al yugo de la ley. Y esto, además de división, les causaba discordia, los alejaba de Cristo. Y entre los apóstoles e incluso Pablo deja sentir a través de sus palabras su tristeza y por qué no su frustración de lo que estaba sucediendo con estos judaizantes. Y un ejemplo, hermanas, de esos conflictos lo vamos a leer en Gálatas, en el capítulo 2,
Es largo, hermanas. Pues, voy a leerles del 11 al 21, pero es bien importante, hermanas, que le pongamos la atención al apóstol Pablo, porque es como que cuando alguien nos está exhortando, estamos oyendo cara a cara, vamos a sentir, hermanas, ese dolor, ese mensaje directo, como despertando al cristiano para que entienda de una vez. Y es una exhortación directa, hermana. Y pues a veces nosotros somos muy frágiles, somos como cristal, pero pongamos atención a las palabras del apóstol Pablo. Y dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Y vean lo que está haciendo Pedro. Por eso es que el apóstol Pablo lo exhorta y incluso le dice una palabra fuerte, porque lo está tratando de hipócrita. Y en el versículo 13 dice, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. El 14, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, es Pablo el que está hablando. Le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en su Cristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, aquí está hablando de la ley, hermanas. Es como que al hacer las cosas, ¿verdad? Que ya no debemos de hacer, le estamos dando vida a esa ley. O sea, si como cristianos nos congregamos el día sábado para adorar a Dios en vez del primer día de la semana, si practicamos el diezmo, si no comemos carne de animal con pezuña porque es pecado, si aún creemos que necesitamos hacer sacrificios una vez al año para el perdón de nuestros pecados y otras cosas. Si estamos haciendo todo eso, hermanos, nos hacemos también transgresores de la ley. Y vean lo que dice el versículo 19. Por otra parte, Pablo les deja muy en claro cuál es su convicción personal en Cristo. Y esta es lo que debe de ser nuestra convicción también, hermanas. Yo, vean cómo se identifica con autoridad. Por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aquí Pablo les está confirmando, nos está confirmando que ya no es él, que la prioridad no es él, que él ya no piensa en él, hermanas, sino el centro de la vida de él es
Cristo. Cristo es su prioridad en su vida y esto es lo que tiene que ser Cristo para cada una de nosotras. Porque lo que ahora vivo en el cuerpo, dice, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esto es hermoso, hermanas, porque el apóstol Pablo lo está tomando personalmente. Y esto es lo que tenemos nosotras que compartir, de darle a conocer al mundo. No es que nosotros los cristianos, no es lo mismo cuando lo personalizamos, cuando aseguramos quién es Cristo para mí. ¿Ve? En el 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Vean qué palabras penetrantes, duras, ciertas. Hermanas, la ley de Moisés ya había cumplido su rol, su función, su propósito, pues el mismo que la estableció le dio su fecha de caducación. A veces decimos, sí, pero es que el Señor estableció la ley, tuvo un precio. Él la creó y él también dijo hasta aquí. El carácter firme del apóstol nos revela en esta carta su celo por llevar a cabo la libertad que hoy tenemos en Cristo. Hermanas, no olvidemos que la ley que le fue dada a Moisés era para que dirigiera al pueblo de Dios. Y fue una ley no flexible, sino tajante, pero que incluía los principios de arrepentimiento, de remisión de pecados y la ley de pecados carnales, hermanas. Pero también recordemos que la ley aún nos da los principios de la ley, hermanas, nos hacen saber qué es pecado y sus consecuencias. Esa ley tenía como finalidad que los israelitas siempre tuvieran en mente el deber para con Dios. No hay duda que el apóstol Pablo defendió con valentía el sacrificio de Cristo en la cruz ante los hermanos, ya que no se puede vivir bajo la ley y a la vez ser justificados por Cristo. Nosotras ahora estamos viviendo en la era cristiana y tampoco debemos practicar las obras de la ley mosaica porque ya no estamos bajo la esclavitud de la ley. Hermanas, ¿por qué es necesario que se nos recuerde en cada estudio los mandamientos? Porque nosotras, hermanas, tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, presentes ese sacrificio del Señor. Tenemos, hermanas, que grabarla en nuestros corazones. La palabra de Dios dice, por la dureza de tu corazón. Y es que nos olvidamos muy fácil el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor con su sabiduría enfatizó que debemos de leer la palabra de Dios en todo tiempo, hermanas, al levantarnos, al acostarnos, a ir en el camino, cuando estamos afuera, cuando venimos. No hay descanso, porque tenemos que recordar, hermanas, los mandamientos que se unieron en dos, en amar a Dios y al prójimo. Y valorizar, hermanas, el sacrificio tan grande que hizo el Señor para darnos la libertad, porque ya la ley no tiene ningún derecho en nosotras. Y en el capítulo de Juan, ¿verdad? Donde empezamos el estudio, Jesucristo les enseñó a los cristianos por qué no entendían. Ellos no entendían a pesar que habían creído. Cristo murió y tampoco no entendieron. Entonces,
Nosotras venimos al cristianismo y vamos paso a paso porque no podemos captar todas las cosas. Por eso tenemos que repetir y estudiar y escudriñar las escrituras, hermanas, porque tenemos que entender que Cristo nos dio la libertad. Tenemos libertad en Él, hermanas. Y el apóstol Pablo nos hace sentir su dolor al confrontar a los hermanos de Galacia que aún no han entendido la verdad. Y podemos también sentir en las palabras de Pablo el mismo mensaje de Cristo en Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Ve? Porque Cristo nos dio la libertad y Él quiere, hermanas, que vivamos en Él, en esa libertad que Él compró. Así que, por lo tanto, hermanas, dice la palabra de Dios en Gálatas 5:1. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan al yugo de esclavitud. Y eso es lo que hacemos, hermanas, cuando estamos en la constancia, en el hábito de estar pecando, de no cumplir lo que el Señor desea. Y Pablo nos afirma que Cristo nos libertó con el propósito de ser libres. Y ese hecho nos demanda en permanecer firmes y alejados para no regresar al sometimiento de estar sujetos al mismo estado de donde Cristo nos sacó. Y era lo que estaban haciendo los judaizantes, y no solo ellos, estaban arrastrando a otros también. Entonces, ellos conocían la ley, ellos la memorizaban, pero no había amor, no había unidad, no había obediencia, temor, mucho menos arrepentimiento en los corazones de los judíos. Además de ello, la ley no ofrecía una segunda oportunidad, pues era tajante, hermana, y el que pecaba moría, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, no alcanzaron, dice otra versión, la gloria de Dios. Aunque nosotras vivamos en libertad de Cristo, no estamos absentas del castigo de Dios. Y esto nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Santiago también nos recuerda, nos afirma que si pecamos, de nada nos beneficia la ley que se le dio a Moisés. En Santiago, en el capítulo 2, versículo 8, dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Pero por otro lado, hermanas, con la libertad que Cristo nos ha dado por medio de su sangre, no podemos estar pecando liberadamente. Pues también estaremos infringiendo el principio de la ley, pues la ley no nos dice, la ley nos dice que es pecado, aunque no nos puede condenar al que ha sido justificado en Cristo. Así que la ley de Moisés era un conjunto de principios, de mandamientos o normas de conducta
Y esa ley revela, hermanas, revelaba o continúa, ¿verdad? Revelando la voluntad de Dios. Estas leyes mosaicas establecieron castigos a quienes las quebrantaban. Y no importaba su dureza, hermanas, era tajante, como les dije. Y solamente Dios, quien la estableció, podía reemplazarla a través de su muerte en sí mismo, en Cristo Jesús, para que en él la ley cobrara el castigo por todos nosotros. Ese es el precio que el Señor pagó para anular ese pacto, para anular la ley de Moisés. Y nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dávida de Dios es vida eterna. Razón poderosa por la que Cristo murió en un madero como una persona maldita para darnos vida, pero vida eterna. Y en Juan 10:10 dice, Jesús dijo, el ladrón viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vean cómo la palabra de Dios, hermanas, nos está reencalcando, nos está diciendo, confirmando que el Señor no es un Dios de limitaciones. Nuestro Señor no es egoísta como el ladrón que se lleva. Él nos brinda vida con su paz, con su gozo, nos da justicia, hermanas, con su sangre. Y por medio de su gracia somos hijas de él. Pablo les recuerda a los hermanos que de nada sirve que continúen la práctica, las ceremonias, si no están cumpliendo la ley en sus corazones. Y vean lo que dice Gálatas capítulo 3 del 10 al 14. Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición, porque la escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley, pues la escritura dice, el justo por la fe vivirá. Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. ¿Cuál es el propósito entonces de la ley, hermanas? Recordemos que antes el pueblo de Israel solo tenía la voz de Dios. Y Pablo nos dice en Gálatas 3:19, fue añadida por causa de las transgresiones, por las desobediencias de ese corazón duro, hermanas, hasta que viniera la descendencia, la cual se hizo la promesa. ¿Y a qué descendencia habla ahí, hermanas? Se refiere a lo que Pablo mismo nos contesta en Gálatas capítulo 3, versículo 14. Así sucedió para que por medio de Cristo llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces, ¿de qué libertad nos habla Cristo? De la ley de la libertad en él. Esto significa que Jesús es el dueño de nuestras vidas porque él nos compró con su sangre en la cruz, como dice Juan 3:16, versículo que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y es la voluntad de Dios, hermanas, el habernos salvado a través de su sangre. Y él nos ha dejado al Espíritu Santo, quien produce en nosotros un espíritu de amor, de poder y dominio propio, como dice en Primera de Timoteo 1:7. La libertad en Cristo produce una transformación en nosotras a través de su amor, de su sacrificio, de su compasión, de su generosidad. Somos revertidos en Cristo, hermana. Como dice Gálatas, capítulo 3, versículo 27, porque todos los que
fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Así que, hermana, los 10 mandamientos fueron escritos en tablas y el que no las cumplió murió irreprensiblemente. Pero hoy la ley de Cristo está escrita en nuestros corazones. Y eso es lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Dice Pablo, es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida, o sea, escrita por nosotros mismos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. La libertad, entonces, en Cristo nos brinda la libertad del arrepentimiento, del perdón de nuestros pecados, el regalo de recibir el Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38. La ley de la libertad en Cristo nos da la oportunidad de orar sin cesar. No tenemos limitaciones como para los judíos, 3 veces al día. Nosotras, hermanas, podemos orar en todas partes a todo tiempo. Le dijo la samaritana a Jesucristo, es que ustedes dicen que en Jerusalén y nosotros decimos aquí. ¿Y qué le dijo? Va a venir tiempos que ni aquí ni en Jerusalén. Hermanas, nosotros tenemos esa libertad de ir hasta el trono celestial, porque el Señor rasgó ese velo, hermanas. Así es que en la libertad en Cristo todos somos iguales, algo hermoso, ya no hay judío ni griego. Y el mismo Pablo nos hace ver a los judaizantes en Gálatas, capítulo 3, versículo del 26 al 29. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Vea todo lo que hizo Jesucristo, hermanas, cuando nos compró con su sangre. Y dice el 28, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Así que, hermanas, la promesa que recibió Abraham llegó a este mundo por obra del Espíritu Santo, a través de una joven virgen de quien le nació nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el Redentor, el que nos dio esa libertad, el que le dio cumplimiento a la promesa en su muerte y resurrección. Y esto, ¿verdad? Lo confirma Juan 3:16. Así que tenemos, hermanas, que estar conscientes. El libro de Gálatas es una carta que la podemos tomar personalmente, porque nos va a hacer entender quiénes somos, qué debemos de hacer, por qué nos debemos de mantener siempre fieles. Así que es nuestra decisión si queremos ser hijas de la esclava o de la libre. Y como el apóstol Pablo, ¿verdad? Fue tan directo, hermanas, les voy a leer el capítulo 4, versículo 21 al 31. Dice, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, porque no les prestan atención a lo que la ley misma dice. ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Este relato, hermanas, puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos, uno que es de Agar, que procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos.
Y vean lo que dice el 25. Agar representa al monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito, tú mujer estéril que nunca has dado a luz y grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucederá ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es hermoso, hermanas, como la palabra de Dios nos aclara. Nosotras, hermanas, tenemos que tener esa seguridad de quién somos hijas. ¿Quién compró esa libertad, hermanas? No olvidemos que en Cristo somos justificadas. Mantengámonos bajo la gracia de Cristo, ya que con Cristo no importa si somos o no circuncidadas, ya que nuestra circuncisión espiritual está en nuestros corazones, hermanos. Dios les bendiga.